¿Qué tal? Buenas tardes, familia de Camino de Vida. Dios les bendiga a todos, esperando que se encuentren bien en sus casas. Esperamos vernos pronto, que este confinamiento ya termine y pronto volvernos a reunir como esta iglesia que somos. Les habla su hermano Pablo Sánchez. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio de Casa de Vida. Te invito a que vayas por tu Biblia, tengas algo donde anotar para que este estudio sea de bendición para tu vida. Pues sin más preludio vamos a orar. Acompáñame desde tu hogar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nuevamente nos permites, Señor, estar reunidos como iglesia, Señor, por este medio. Nos reunimos para edificarnos, para aprender más, para que tú nos guíes, nos enseñes, Espíritu Santo, para que a través de ti nuestras vidas sigan siendo transformadas, sigan siendo edificadas, sigan siendo corregidas, Señor. Ponemos este precioso tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Llámanos, guíanos, enséñanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y en el amén. Bueno, pues en este estudio de Casa de Vida aprenderemos un tema básico en la vida del cristiano, que es la Santa Cena. Deja que el Espíritu Santo hable hoy en tu vida a través de este pasaje, que se va a centrar en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 26. Te pido por favor me acompañes a 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26. Vamos a darle lectura. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Wow, este pasaje pues muchos ya lo conocemos, ya que participamos constantemente de la Cena del Señor, pero en este estudio de casa yo quiero abordar algunos conceptos básicos sobre esta cena. Primeramente, ¿qué significa la Cena del Señor? ¿Qué significado tiene y por qué la llevamos a cabo los cristianos? Bueno, primeramente la palabra cena viene del griego Eucaristía, también se conoce por esta palabra, por su origen griego, y significa celebrar, tener una reunión, una celebración y compartir con el Señor. ¿Por qué la hacemos? Bueno, la hacemos porque primeramente es una ordenanza del Señor Jesús. Si vemos en el versículo 25, 26, el Señor Jesús ocupa un verbo en imperativo que significa hacer. Hacer es un imperativo que es algo que es mandatorio, algo que tenemos que hacer porque es una ordenanza. Y el propósito por la que la hacemos es para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquí en este pasaje también dice como complemento: haced esto en memoria mía, es decir, para que recordemos la muerte de nuestro Señor. En otras versiones dice: haced esto para que me recuerden, para que yo sea recordado entre ustedes. Esta cena o mesa del Señor conmemora la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz y simboliza también la unidad del cuerpo de Cristo. Al participar todos como familia, fomentamos también la unidad. Jesucristo reunió a sus discípulos en aquella ocasión
y fue un momento también de unidad, de hermandad, siendo Jesús la cabeza y los apóstoles simbolizaban el cuerpo. Es un momento que Jesús apartaba en aquellos entonces para fomentar la unidad de la iglesia, siendo Él la cabeza, siendo Él quien dirige al cuerpo, tener esa unidad y fraternidad como hermanos. Además, también la celebramos para mostrar nuestra fe. Sabemos que el Señor murió, resucitó, pero volverá por nosotros, volverá por su iglesia, y al participar de esta cena, nosotros reconocemos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, y sabemos que Él pronto volverá por nosotros. Esta celebración es también muestra de nuestra fe como cristianos en la pronta venida del Señor. ¿Quién instituyó la cena? Bueno, Jesucristo mismo la instituyó por ahí del año 33, el siglo I. El mismo Señor Jesucristo, durante las fiestas de Pascua, al inicio de su crucifixión, Él instituyó esta celebración antes de ser entregado. Este evento también se conoce antes de que el Señor fuera entregado como la última cena. Es decir, Jesús tuvo varias cenas con sus discípulos, y este evento se conoce como la última cena antes de ser entregado el Señor Jesús en la cruz. ¿Cómo debemos participar en la cena del Señor? ¿Cómo y qué elementos debemos utilizar? Bueno, la Biblia claramente nos dice que el Señor Jesús tomó pan y después tomó la copa, tomó el vino. Entonces, ¿cómo debemos de participar? Bueno, actualmente nosotros ocupamos estos elementos como símbolos. En aquel entonces también Jesús da estos elementos como símbolos de su cuerpo y su sangre. El pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor, y el vino, la copa, simboliza la sangre de nuestro Señor. Reitero, Jesús menciona estos símbolos en 1 Corintios 11, 25 en adelante como símbolos, no literales, no es algo literal. En otros grupos cristianos, muchos malinterpretan este pasaje utilizando el pan y el vino como cosas literales, ¿no? Que es el cuerpo y la sangre literal de nuestro Señor. Sin embargo, Jesús utilizó estos elementos como símbolos nada más, como símbolos para anunciar su muerte. Él sabía que iba a ser entregado en aquella noche, y para cumplir la voluntad del Padre fue obediente. Incluso antes de ser entregado, Él oró y dijo: Señor, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús fue obediente, y Él sabía, Él es Dios, se hizo hombre por nuestros pecados, y Él sabía el futuro, Él sabe el pasado y el presente, y es por eso que Él anticipaba este evento de su muerte, y por eso Él sabía que su cuerpo y el derramamiento de sangre iba a ser inevitable, y por eso instituyó esta cena como símbolo de su muerte. También esta celebración la hacemos como cristianos. Sin embargo, en aquellos tiempos celebraban la Pascua judía. En aquellos tiempos, recordemos cuando el pueblo judío estaba bajo yugo de esclavitud de los egipcios. Cuando Dios los libera de aquella esclavitud, Dios instituye la Pascua, le dice a su pueblo que participen del pan sin levadura. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Jesucristo cumple esa tipología del Antiguo Testamento al instituir esta nueva liberación de su pueblo.
ahora nosotros ya tenemos esa identidad como hijos de Dios al participar de esa cena del Señor, ya que Él cumple con esta tipología del Antiguo Testamento, experimentando así nosotros una nueva liberación del pecado, de la esclavitud del pecado. Bueno, en 1 Corintios 11:20, Pablo exhorta a los corintios, y leemos la historia de la iglesia. Los corintios pues era una iglesia que pues andaba constantemente en pecado, se desviaba de la fe cristiana, de la fe de Cristo. Y Pablo exhorta a los corintios diciendo que deben de tomar la cena dignamente. Este tipo de celebraciones, de fiestas, se convirtieron en ocasiones para pecar en aquel entonces. Se convirtieron en ocasiones para participar de borracheras y glotonerías en aquella iglesia. Sin embargo, Pablo los exhorta y les dice que deben de tomar esta cena dignamente. No haciéndolo con conciencia de pecado, ni haciéndolo con una oportunidad para pecar. Este texto histórico lo pasamos a la actualidad y tiene mucho que ver con la iglesia moderna, con la iglesia actual, que nosotros al participar de la cena también debemos de examinar nuestros corazones, debemos de limpiar, que Dios limpie nuestra mente, limpie nuestros corazones, nos perdone de nuestros pecados. Debemos ponernos a cuentas antes de participar de la cena del Señor. Es súper importante como cristianos, antes de participar del pan y de la copa, examinar nuestros corazones, ponernos a cuentas con el Señor, exponer nuestros pecados ante Él para tomar esta copa dignamente y que el Señor se agrade. ¿Cada cuándo debemos de tomar o de participar en la cena del Señor? Bueno, bíblicamente no hay una frecuencia que diga cada 3 días, cada 5 días, no hay una frecuencia exacta. Sin embargo, como cristianos debemos participar de esta cena constantemente, ya que es una ordenanza directa del Señor Jesús. Tenemos la bendición de tener una estructura en nuestra iglesia, Camino de Vida, que cada mes, 1 vez o 2 veces al mes, participamos de esta cena. Entonces, es importante que frecuentemente estemos activos en esta ordenanza espiritual de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es importante instruir a nuestros pequeños? Si tú, amigo, amiga, hermano, hermana, tienes hijos pequeños, tal vez jóvenes, adolescentes, es importante instruirlos desde esa edad para que ellos también puedan discernir lo que están haciendo. Yo te invito, hermano, hermana, que tú instruyas a tus hijos desde tu casa a que participen de la cena del Señor, ya que al hacerlo ellos están reconociendo la muerte y el sacrificio vicario, sustituto que hizo nuestro Señor. Y por último, ya para concluir, debemos como cristianos participar de la cena del Señor por diferentes razones. La primera, somos unidos a Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y al participar de esta cena, nosotros nos unimos a Cristo. Número 2, somos su cuerpo, como ya lo mencioné. Y número 3, tenemos que tener esa comunión personal con Dios. Y este tiempo, esta mesa que compartimos es un tiempo precioso para tener esa comunión personal con nuestro Dios y decir: Señor, gracias. Gracias por morir por mí, gracias por derramar tu sangre por mí, porque esa sangre me limpió de toda mi maldad.
Es un momento que tú tienes para tener intimidad con nuestro Señor. También debemos participar de esta cena para fomentar la hermandad del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener esa hermandad, esa fraternidad como hermanos y la unidad en la iglesia. Y también para proclamar que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que todas las cosas son hechas nuevas, que Dios borró todos nuestros pecados, y proclamar que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, pues yo te invito desde casa que participes de la Cena del Señor. Actualmente, por este confinamiento, no podemos reunirnos como iglesia. Sin embargo, estate al pendiente de las fechas donde celebramos la Cena del Señor. Te voy a invitar también a que prepares los elementos, que es el pan, el vino. Nosotros como iglesia, tú lo sabes, usamos un pan sin levadura, una galleta, jugo de uva, que es lo más práctico que podemos utilizar. Pero recuerda que solo son símbolos. Entonces te invito a que participes de esta Cena del Señor constantemente. Primera, porque es una ordenanza de nuestro Señor Jesús, y segunda, para recordar la muerte y lo que hizo por nosotros en la cruz. Dios te bendiga, hermano.